Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo agradecer a Adecopa la invitación para participar en estas jornadas. Es un placer, es un gusto estar aquí, así que gracias por la invitación a todas las personas que lo han hecho posible. Agradecer también al Colegio San Agustín que haya puesto a disposición este auditorio magnífico. Muchísimas gracias. Espero estar a la altura de este magnífico lugar y de sus expectativas a la hora de tratar de aportarles algunas ideas en este ratito sobre especialmente la segunda parte, que es el aprendizaje, ¿no?, de estas jornadas, haciendo desde una perspectiva que quizá puede resultarles nueva, que es la perspectiva de la ciencia del aprendizaje, de las ciencias cognitivas, sobre cómo aprendemos. Y bueno, mi idea es dedicar esos 45 minutos a darles solo algunas ideas básicas. En 45 minutos pues no da para mucho más, pero espero que por lo menos les dejen con ganas de saber más y de profundizar en esta mirada científica hacia cómo aprendemos. Me gustaría empezar proponiéndoles que hagamos un experimento. Sí, les estoy pidiendo que hagan de conejillos de indias para este experimento. Y para este experimento lo que van a necesitar es algo para escribir. En la bolsita que les han dado tienen un bloc de notas, bolígrafo. Mientras se hacen con ello, les voy a explicar en qué consistirá este experimento. Es un experimento que está basado en experimentos reales. Evidentemente no se hacen así los experimentos, pero bueno, espero que podamos observar lo que pretendo. Y como pueden ver, no son unos experimentos nuevos, son de los años 70, y esto se lo indico expresamente porque me gustaría que supieran que las cosas de las que les voy a hablar no son nuevas, no es que las hayamos descubierto recientemente. Realmente hay mucha ciencia sobre el aprendizaje que resultaría muy valiosa para informar a la práctica educativa, para informar a profesores y a estudiantes sobre las decisiones que toman en el día a día, pero por algún motivo no se ha transferido desde la comunidad científica a la comunidad educativa. Y esto es un poquito pues, lo que tratamos de hacer desde hace unos años en nuestra fundación y muchos otros colegas investigadores que intentamos transferir estos conocimientos. Pues miren, el experimento va a consistir en lo siguiente. Es muy importante que estemos en silencio. Yo lo que voy a hacer es, les voy a leer una lista de 30 palabras, ¿de acuerdo? Pero antes de con estas palabras, antes de cada palabra les voy a dar una instrucción de lo que me gustaría que hicieran con esta palabra en su mente. Habrá dos posibles instrucciones. O bien les voy a pedir que mientras sostienen la palabra en su mente, cuenten cuántas vocales tiene la palabra, y entonces en el bloc de notas lo único que tienen que anotar es el número de vocales. No anoten las palabras, ¿de acuerdo? No anoten las palabras, solo el número de vocales. O bien les voy a pedir que valoren del 0 al 10 el grado de satisfacción que les produce el significado de esa palabra. ¿De acuerdo? Siendo 0, pues que les produce repelús, ¿no? Y 10, que les produce mucha satisfacción. Así que iré diciendo cuántas vocales, tal palabra, grado de satisfacción, tal palabra, y iremos combinando una y otra. Voy a ir bastante rápido, de manera que si hay alguna palabra que se les escapa, no pasa nada, continúen con las siguientes. Y lo único que tienen que anotar son números, ¿de acuerdo? No anoten las palabras. Por cierto, por si alguien tiene la duda, una palabra como casa tendría 2 vocales, aunque sea la misma. ¿De acuerdo? Es una duda legítima. Venga, pues vamos a empezar. ¿Cuántas vocales? Camisa. Grado de satisfacción, cama. ¿Cuántas vocales? Naranja. Grado de satisfacción, lluvia. ¿Cuántas vocales? Rosa. Grado de satisfacción, sonrisa.
¿Cuántas vocales? Pingüino. Grado de satisfacción, árbol. ¿Cuántas vocales? Alegría. Grado de satisfacción, ruido. ¿Cuántas vocales? Amiga. Grado de satisfacción, océano. ¿Cuántas vocales? Bicicleta. Grado de satisfacción, perfume. ¿Cuántas vocales? Semáforo. Grado de satisfacción, chocolate. ¿Cuántas vocales? Ojo. Grado de satisfacción, trompeta. ¿Cuántas vocales? Librería. Grado de satisfacción, verano. ¿Cuántas vocales? Violín. Grado de satisfacción, insecto. ¿Cuántas vocales? Habitación. Grado de satisfacción, cuchillo. ¿Cuántas vocales? Avión. Grado de satisfacción, pluma. ¿Cuántas vocales? Disposición. Grado de satisfacción, astronauta. ¿Cuántas vocales? Pintura. Grado de satisfacción, computadora. Muy bien, ahora anoten todas las palabras que recuerden. No importa el orden, no las tienen que asociar a los números. ¿Qué palabras recuerdan de la lista? No se copien, ¿eh? Si se inventan alguna palabra, no se preocupen, es normal, como van a ver. Bueno, cuando noten que la temperatura de las meninges les sube ya un grado, ya lo pueden dejar. Les voy a pedir ahora que guarden esas palabras, el resultado del experimento, porque luego vamos a ver lo que ha sucedido. El experimento era mejor que lo hiciéramos al principio para que no estuvieran sugestionados, pero el resultado lo vamos a ver después, justo en el momento oportuno. Así que vamos a empezar propiamente la sesión, que se llama ¿Cómo aprendemos? Una breve aproximación científica. Y me gustaría empezarla planteándoles una situación cotidiana, muy habitual. Una situación que todos estarán familiarizados. Imagínense que después de una serie de lecciones, de clases, plantean una prueba de evaluación a sus alumnos. Por ejemplo, un examen escrito de toda la vida. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que este examen se califica utilizando una gradación numérica del 0 al 10. Ahora no vamos a discutir sobre cómo calificar, etc. Vamos a quedarnos con una situación que todos conocemos, ¿verdad? Bien, supongamos que en este examen un estudiante obtiene un 8,5 sobre 10. ¿Cuál es la interpretación que hacemos de esta nota? Bueno, la interpretación es una interpretación de satisfacción en principio, ¿no? El alumno ha aprendido, ha alcanzado prácticamente, ¿no?, los objetivos de aprendizaje en función de los criterios de evaluación que hemos usado. Pensaríamos que debemos estar satisfechos porque el alumno aprendió. Seguramente es la interpretación que haga el propio alumno, su familia, todos contentos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nos esperamos una semana? De hecho, con 2 días es suficiente, les invito a probarlo, y por sorpresa ponemos el mismo examen a este alumno. Pues no sería nada extraño, insisto, les invito a probarlo, que pasara una cosa como esta. Claro, la cuestión es que si esto sucede así, y ahora les enseñaré datos, porque se lo estoy planteando como una anécdota de un alumno, pero si esto sucede, entonces, ¿qué validez tenía la interpretación que estábamos haciendo de el 8,5? ¿Realmente significaba lo que pensábamos que significaba, que el alumno había aprendido, pero si 2 días más tarde, una semana más tarde, digamos, ese ya no es su desempeño? Entonces, ¿realmente qué significaba? Como les decía, para no quedarnos con una anécdota, vamos a datos, y estos datos son concretamente de 9 escuelas de Barcelona, 3.054 estudiantes de secundaria. En España la secundaria se divide en 4 niveles,
Y en este trabajo lo que hicimos, entre muchas otras cosas, fue pasarles a todos los alumnos de la secundaria una misma prueba. Una prueba sobre unos contenidos, sobre unos temas que se trabajan en segundo de secundaria. ¿De acuerdo? Los de segundo hicieron la prueba 2 o 3 días después de haber trabajado estos temas en clase. Los de primero representarían esos alumnos que nunca trabajaron, ¿no?, esos contenidos en secundaria. Serían el grupo control, de alguna manera, ¿de acuerdo? El que no los trabajó. Y fíjense, ¿no?, que yo creo que ya están viendo aquí los resultados. Vemos, no me funciona muy bien el láser, veo. Las respuestas correctas, no respuestas incorrectas. Partiríamos, por lo tanto, ¿no? Este sería el nivel base, un 24,7% de respuestas correctas. En segundo vemos una mejora, no es para lanzar cohetes, pero es una mejora importante. Pero fíjense qué pasa en tercero y cuarto. Esos alumnos que en principio en segundo habían aprendido los temas correspondientes, ¿no?, de esta asignatura de ciencias, de física y química, están exactamente igual que los alumnos de primero. Si hay alguien que está viendo una luz de esperanza en cuarto porque ve que hay un 28% o un 4% más, que sepan que en este trabajo los alumnos de cuarto que participaron fueron los que eligieron ciencias como optativa. Es decir, que si tenemos esto en cuenta, en cuarto ciencias es optativa en España, no hay diferencias significativas entre cuarto, tercero y primero. Esto lo planteo un poquito como una reflexión, ¿no?, para entender al final a qué nos enfrentamos cuando hablamos de aprendizaje. Y es que este fenómeno, nos guste o no, sucede. Y sucede porque nuestra memoria funciona de esta manera. Aquí les estoy mostrando de una manera idealizada un resultado que ya conocemos desde finales del siglo XIX. El hecho de que nuestra memoria olvida, de que tan pronto como hemos aprendido algo, ya hemos empezado a olvidarlo. Y además empezamos a olvidarlo a un ritmo que al principio es muy dramático, ¿no?, y luego se va estabilizando de manera que seguiremos olvidando, pero ya a un ritmo mucho menor, ¿no?, y algo ahí quedará. Claro, quizá ante esta gráfica estarán pensando, vaya, pues si esto es así, ¿qué estamos haciendo, no? Nos dejamos aquí y venga para casa. Bueno, la mala noticia, o quizá no, porque en realidad esta es una propiedad importante de nuestra memoria, el hecho de que olvidemos, pero la mala noticia es que la curva del olvido no la vamos a poder evitar. Siempre va a estar ahí, siempre va a existir. La buena noticia es que la curva del olvido puede tener distintas pendientes, ¿no?, y que por lo tanto, aunque siempre va a tener esta forma, la mayor parte del olvido se producirá al principio y luego ya se estabilizará y seguirá bajando, pero a un ritmo suficientemente lento como para que sigamos recordando hasta que nos muramos, ¿no? La cuestión es que no podemos conseguir, la curva puede tener distintos grados, ¿no?, de inclinación. Y me imagino que se estarán preguntando en este momento, ¿y de qué depende? ¿De qué depende esto? ¿Podemos hacer algo? Bueno, depende de muchos factores. Algunos de ellos poco podemos hacer, pero sí que hay otros factores que dependen de nosotros. Y ahí está la buena noticia. Podemos influir en esa curva del olvido, porque uno de los factores más importantes que influyen en la curva del olvido es aquello que hacemos cuando nos emplazamos a aprender. Las acciones y circunstancias en que nos ponemos cuando tratamos de aprender algo van a influir en cuál será la pendiente de la curva del olvido y, por lo tanto, en la durabilidad del aprendizaje. Aquí les adelanto, por ejemplo, un estudio de muchísimos, en el que yo expresamente he borrado lo que ponía aquí arriba, y he puesto manera de aprender 1, manera de aprender 2. Aquí lo que estamos viendo son 2 grupos de estudiantes que se han distribuido aleatoriamente para que los 2 grupos fueran comparables, ¿de acuerdo? Y se les ha pedido que aprendieran lo mismo, pero a cada grupo se ha pedido que hiciera una cosa u otra, que aprendieran de una manera o de otra, en el mismo tiempo de dedicación, evidentemente, si no, no podríamos comparar. Fíjense que si la prueba de evaluación se hace en el corto plazo, menos de 48 horas, las 2 maneras de aprender arrojan un desempeño muy parecido, ¿no? Incluso la primera parece un poquito mejor. Pero fíjense qué pasa si la evaluación se pospone más allá de las 48 horas, por ejemplo, en este experimento, una semana. Pueden ver, ¿no?, perfectamente
cómo la curva, o en este caso la recta, del olvido es bien distinta, no la pendiente. Y la única diferencia que ha habido entre estos estudiantes ha sido lo que han hecho cuando se han puesto a aprender, las acciones que han tomado a la hora de aprender. Es evidente que no solo nos interesa que el aprendizaje sea duradero. Nos interesa que el aprendizaje sea duradero, ¿verdad? De hecho, si no es duradero, ya no puede ser nada más. Si no está, ya no puede tener más cualidades. Pero también nos interesan aprendizajes con otras cualidades. Nos interesa que los aprendizajes también sean transferibles, que los podamos, ¿no? que el estudiante pueda aplicarlos en contextos distintos del contexto en que los aprendió. También nos interesa que sean funcionales, es decir, que el alumno los pueda usar. Y cuando digo usar me refiero a que no sea solo capaz de reproducirlos, sino que sea capaz de usarlos para pensar de una manera distinta, para interpretar una situación de una forma diferente, para resolver problemas. Y nos interesa también que sean productivos, lo que significa que ayuden a seguir aprendiendo. Pues bien, lo interesante es que aquellas acciones y circunstancias que promueven aprendizajes más duraderos también promueven las otras cualidades del aprendizaje, aprendizajes más transferibles, funcionales y productivos, lo cual en conjunto podríamos llamarles aprendizajes más profundos. Lo interesante es que estas cosas van de la mano. Cuando un aprendizaje es más transferible, suele ser más duradero, etc. ¿Cuáles son entonces esas acciones y circunstancias? Quizá estarán pensando, ¿no? ¿Cuál es esa forma de aprender que lleva a aprendizajes de mayor calidad, aprendizajes que nos interesan? Bueno, para poder responder a esa pregunta, me tienen que permitir brevemente que les exponga 4 ideas sobre cómo funciona el aprendizaje, cómo aprendemos. Para hablar de cómo aprendemos, les tengo que hablar de la memoria. Ya he utilizado el término memoria en el ratito que llevo hablando. Y me gustaría entonces aclarar, antes de nada, qué es realmente la memoria. Porque a pesar de que de manera cotidiana utilizamos expresiones como memorizar, aprender de memoria, ¿no? Para referirnos a un aprendizaje factual, ¿no? sin comprensión, lo cual nos lleva a pensar que la memoria es una especie de almacén de datos que tenemos en el cerebro. La memoria no es eso ni mucho menos. La memoria, en realidad, una de las cosas que peor hace es memorizar. Nuestra memoria es la capacidad de aprender cualquier cosa, no solo hechos, que también, evidentemente, sino también ideas, conceptos, habilidades, hábitos. Nuestra memoria es el resultado de que todas y cada una de nuestras experiencias y acciones cambian nuestro cerebro. Y esos cambios son los que nos van a permitir responder de una manera más adaptativa la próxima vez que nos encontremos con estímulos iguales o parecidos a los que han producido esos cambios. La memoria es la capacidad de aprender. No la confundamos solamente con esa capacidad de memorizar datos a la que nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de memorizar o aprender de memoria. De hecho, que sepan que la memoria no es una. Tenemos diferentes sistemas de memoria que dependen de diferentes regiones del cerebro y que se ocupan de diferentes objetos de aprendizaje. Aquí les he simplificado los sistemas de memoria con los que contamos, solo para que se hagan una idea de que la memoria es algo más complejo de lo que parece. A lo que solemos llamar memoria en el día a día serían estas dos de aquí, episódica y semántica. La memoria episódica es la que nos permite recordar las experiencias del día a día, es la que nos permite recordar por qué estamos ahora aquí, nos permite, ¿no?, tener una continuidad en nuestra vida, nos permite recordar qué hemos desayunado esta mañana y acontecimientos, ¿no?, de la vida que podemos asociar a un lugar y un momento. La memoria semántica, en cambio, es la memoria que contiene nuestros conocimientos del mundo, ideas, conceptos, que nos permiten navegar, interpretar el mundo a nuestro alrededor, resolver problemas. Y fíjense que la memoria semántica, a diferencia de la episódica, no contiene referencias de un lugar y un momento. Todas las cosas que sabemos, la inmensidad de las cosas que sabemos, no sabemos cuándo las aprendimos. Hombre, algunas quizás una concreta se acordarán, ¿no? Tendrán la memoria episódica de cuando lo aprendieron. Pero la mayoría de las cosas que saben, ¿qué es un elefante? Lo saben todos, pero ¿cuándo lo aprendieron? No lo sabemos. De hecho, lo aprendieron en múltiples ocasiones que les ayudaron a conformar ese concepto.
En cualquier caso, simplemente para que vean la complejidad de la memoria, les ponía este esquema y aprovecho pues, para comentarles que me voy a centrar específicamente en esta memoria semántica, en cómo adquirimos conocimientos, que es uno de los principales, ¿no?, objetivos que tenemos en las escuelas. Si saliéramos ahora a la calle y le preguntáramos a cualquier persona cómo cree que funciona la memoria, cómo adquirimos conocimientos, lo más probable es que nos hable, ¿no?, de una especie de proceso de transmisión, que vea la memoria como un recipiente que se va llenando, ¿no?, con la información que recibimos a través de nuestras experiencias. Como por ejemplo, como si fuera una biblioteca que de entrada está vacía, pero que con nuestras experiencias se va llenando de libros. O bien, ¿no?, analogías muy habituales para entender la memoria son la de la cámara de vídeo, que es la que usan en las películas, ¿no? Cuando el protagonista de una película recuerda, parece que lo tenga grabado en vídeo, pero lo recuerda todo perfectamente, ¿no? O la analogía por excelencia es el disco duro de un ordenador. Sin embargo, nuestra memoria en realidad no funciona como ninguno de estos dispositivos. Es muy distinta. Ya les he explicado una diferencia que tiene nuestra memoria con estos dispositivos. ¿La recuerdan? Si no la recuerdan es que la están experimentando. Nuestra memoria olvida espontáneamente. Tan pronto como hemos aprendido, ya hemos empezado a olvidar. Estos dispositivos espontáneamente no olvidan. Otra cosa es si les damos un golpe, que también olvidamos si nos dan un golpe. Es algo distinto. Pero hay otras diferencias que son aún más interesantes para entender el proceso de aprendizaje. Miren, imagínense que me he ido de viaje y que les explico que he visitado distintas capitales del mundo. Y que las capitales del mundo que he visitado han sido las siguientes. Las dejo para que las lean ustedes. Me imagino que si ahora les preguntara las capitales que he visitado, las recordarían, ¿no? Por lo menos un par de ellas, ¿verdad? Y seguramente si habláramos mañana, también las recordarían, al menos un par. Pero ¿qué pasaría si las capitales del mundo que hubiera visitado hubieran sido estas? ¿Por qué en este caso les cuesta seguramente, ¿no?, más recordarlas? También son capitales del mundo. ¿Por qué en este caso a nuestra memoria le cuesta, ¿no?, recordar más unas que otras? A un ordenador le da igual recordar, ya lo están viendo, la recuerda exactamente con la misma facilidad, pero nuestra memoria no puede hacer eso, porque nuestra memoria discrimina aquello que va a recordar. ¿Y en función de qué lo hace? Lo que les voy a decir ahora es algo que me dirán, hombre, esto ya lo sabíamos. No hacía falta que viniera un científico aquí a explicarlo, ¿no? Pero hay que partir de ahí, porque desde el punto de vista científico, efectivamente, así es como entendemos el funcionamiento de la memoria. Aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. ¿Verdad que lo sabían? ¿Verdad que lo han oído muchas veces? Lo que pasa es que yo les quiero acercar esta idea desde una aproximación científica, desde cómo entendemos la memoria desde la psicología cognitiva. Y es que entendemos la memoria no como un almacén de datos, sino más bien como una red. Una red, sí, una red de datos, pero que están conectados entre ellos por relaciones de significado. Y esas conexiones forman parte de la memoria y son claves. Dos memorias que tengan los mismos datos, si tienen conexiones distintas, son bien diferentes, porque esas conexiones son las que nos permiten construir significados, conceptos, ideas y elementos, ¿no?, y unidades de significado mayores, en las que se unen conceptos distintos. Si yo ahora les preguntara de qué color es un oso panda, hasta ahora no habían visto un oso panda, ¿no?, hoy, o quizás sí. Pero de repente, ¿qué ha pasado? De repente, en su memoria a largo plazo, se ha activado una parte de esa memoria que es la que constituye ese concepto de oso panda y que además incluye imágenes de osos panda que de repente ustedes han visto en su mente y les ha permitido ver que los osos panda son de color blanco y negro. ¿Correcto? Nuestra memoria, por lo tanto, está construida de esta manera. Los patrones
se van activando patrones en nuestras experiencias y esos patrones se unen de manera íntima entre ellos para permitirnos luego recuperarlos a partir solo de una pista, de una parte de esos patrones. Por ejemplo, las palabras oso, panda, ¿no?, les permiten acceder a esas imágenes de osos panda y a muchas cosas que ya saben sobre los osos panda, como por ejemplo que comen bambú, ¿sí? ¿Pero por qué la memoria funciona así? Pues fíjense, cuando tenemos una nueva experiencia se activaría un patrón, pero fíjense que de las experiencias que vivimos no nos quedamos con todos los detalles. Antes decía, lo que hace peor nuestra memoria es memorizar. Nuestra memoria no se queda con todos los detalles. ¿Se imaginan que yo ahora les pido, repitan todo lo que he dicho hasta ahora? Literalmente. Es imposible. Nuestra memoria no puede hacer eso. Los ordenadores, las cámaras sí, pero nuestra memoria no funciona de esta forma. Nuestra memoria lo que hace es quedarse solo con algunos elementos, ¿verdad? Y los une a elementos que ya contenía de otras experiencias previas con los que encuentra, ¿no?, que hay una relación, que hay una repetición, y entonces los une y los incorporaría a través de esas conexiones. Dicho de otra manera, nuestra memoria, a diferencia de los ordenadores, no va a guardar más de una vez la misma información. Es decir, en todas las experiencias, toda la información que ya contiene, que puede aprovechar, la va a reaprovechar para reconstruir, para construir esa nueva experiencia y luego cuando deba recordarla, hará una estimación. Fíjense que no es exactamente el mismo patrón, ¿no? Si trato de recordar esa experiencia, reconstruyo in situ. Cada vez que recordamos algo, lo estamos reconstruyendo en ese momento y no es una representación exacta, es una estimación suficiente. ¿Basada en qué? En el significado. Nuestra memoria, sobre todo, es una red de significados. Aprendemos, sobre todo, recordando significados. Y luego, cuando necesitamos recordar expresamente, ¿no?, los hechos, los reconstruimos aproximadamente. Por cierto, cada vez que recuerdan algo, lo cambian. Cada vez que estamos recordando algo no nos damos cuenta, pero lo modificamos, editamos nuestros recuerdos. Bueno, este modelo en que aquello que ya sabemos se reaprovecha y se conecta con lo nuevo, o se crean nuevas conexiones entre cosas que ya sabíamos. Una manera de aprender conceptos muy habitual es hacer conexiones nuevas entre ideas que ya sabíamos, pero que nunca habíamos llegado a conectar en nuestra memoria. Una de las consecuencias más importantes que tiene es que, fíjense, aquí he representado lo que podría ser la memoria de un principiante, una pequeña parte de la memoria de un principiante y la de un experto. Concretamente, esa parte relacionada con aquello que en lo que uno es experto, pero el otro es principiante. Si a estas dos personas les presentamos una nueva información relacionada con esos conocimientos, ¿cuál de los dos lo tendrá más fácil para aprender? Claro, si no les hubiera explicado previamente, por experiencia lo digo, más de uno pensaría, hombre, el principiante parece que tiene más sitio, ¿no? Tiene más espacio. La memoria no funciona en términos de espacio. Realmente el que tiene ventaja es el experto, es el que ya tiene conocimientos. ¿Por qué? Porque el principiante tiene muy poco conocimiento con el que hacer conexiones, que reaprovechar. El experto, en cambio, espontáneamente, tiene muchos más conocimientos y esto hará que le resulte más fácil aprender y recordar y transferir. Piensen que esas conexiones al final juegan como los caminos que se forman en nuestra memoria que nos permiten llegar a aquello que pretendemos recordar o que resulta relevante en el contexto en el que estamos. Esos caminos son los que hacen que lo que aprendemos perdure más, sea más transferible porque sea más fácil de encontrar, ¿de acuerdo?, en nuevos contextos, etc. Cuanto más sabemos sobre algo, más fácilmente podemos aprender nuevas cosas sobre ello. Fíjense que hay un mito sobre la memoria bastante habitual, que es pensar que podemos ejercitar la memoria, como si fuera un músculo. Es muy habitual pensar, ¿no?, que podemos hacer actividades que ejercitarán la memoria y que así la memoria será más fuerte. Muchas veces pensamos en actividades, que hagan esto para ejercitar la memoria. Pero la memoria no funciona así.
La memoria no se puede ejercitar como un músculo, como si fuera una habilidad general. No porque yo aprenda mucho, por ejemplo, de biología, y me pase horas y horas estudiando y aprendiendo sobre biología, mi memoria se va a hacer más fuerte para aprender, no sé, derecho constitucional. No funciona así. Ahora bien, en lo que sí que se va a hacer más fuerte en mi memoria es en seguir aprendiendo cosas relacionadas con lo que he aprendido, pero no cualquier otra cosa. ¿Entienden? No es una habilidad general, de hecho las habilidades cognitivas están asociadas a los conocimientos específicos que aprendemos. Por lo tanto, aprender consiste en crear conexiones entre lo que sabemos y lo que estamos tratando de aprender. ¿Y qué es necesario para crear estas conexiones? ¿Qué necesitamos? Miren, aquí detrás hay un texto, yo ahora voy a retirar esta figura azul, les voy a dejar 15 segundos para que lean el texto con la intención de recordar todo lo que puedan. Tienen que leerlo del tirón, pero con la intención de recordarlo, ¿de acuerdo? Me imagino que les estará costando recordar el texto. Hombre, algo recordarán seguramente. Y quizás están pensando, esto es como lo de las ciudades. Como no tengo conocimientos sobre este texto, no puedo hacer conexiones. Bueno, pues en realidad no. Yo creo que la mayoría seguramente tienen conocimientos sobre este texto, pero no se han dado cuenta de que los tienen. Fíjense qué pasa si pongo un título. ¿Qué sucede ahora? Esto que acaban de experimentar es lo que se conoce como activar los conocimientos previos. Otra de esas ideas que no hacía falta que yo venga a decírselas, se la han dicho 1000 veces. Para aprender es necesario activar los conocimientos previos. Pero quería que lo experimentaran en primera persona, porque lo que ha sucedido al ver ese título es que de repente han podido activar de su memoria la parte relevante que les permite dar estructura, dar significado al texto y crear conexiones entre ese texto y lo que ya sabían. No es suficiente con tener los conocimientos previos, hay que movilizarlos y muchas veces el aprendiente no sabe cuáles debe movilizar porque no entiende qué relación pueden tener aquello que se está trabajando en clase con lo que ya sabe. Ahí es donde una de las cosas interesantísimas de la didáctica es el hecho de proponer ejemplos, situaciones concretas que se basan en conocimientos que normalmente tienen todos los estudiantes y que pueden utilizar para empezar a construir, ¿no?, nuevos significados. ¿Qué más? Otra cosa interesante, ¿no?, es que, claro, antes les he dicho, claro, para aprender pues hay que conectar lo que uno ya sabe con lo que está aprendiendo. Pero claro, los estudiantes saben poco, por definición. Son estudiantes, son aprendientes, están aprendiendo. ¿Qué podemos hacer si un estudiante tiene pocos conocimientos que pueda relacionar con lo que va a aprender, ¿no? Ahora les he comentado que, bueno, a veces siempre hay ejemplos que pueden movilizar conocimientos que tienen, pero también lo que es muy importante es tratar de proporcionar múltiples contextos para movilizar distintos conocimientos y hacer conexiones. Por ejemplo, imagínense que esto es un fragmento de la memoria de un estudiante y le presentamos un nuevo concepto. No lo sé, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Pero para presentárselo, normalmente un concepto no se presenta en el vacío, se presenta a partir de algún ejemplo, de algún contexto. Imagínense que usemos un contexto que es, pues no sé, el precio de los billetes de avión. ¿De acuerdo? Por decir algo. O el azúcar, da igual. El tema es que la persona va a activar sus conocimientos, por ejemplo, de los billetes de avión, cómo se compran, de qué dependen, cómo cambia el precio, y va a asociar el concepto de oferta y demanda a ese contexto específicamente. Nuestro cerebro es súper específico. Cuando aprendemos algo, lo vinculamos a un contexto concreto y si solo lo trabajamos en ese contexto, nos resulta muy difícil ver su relevancia en otros contextos. De manera que lo que necesitamos, si vamos a tener pocos conocimientos con los que relacionar, buscar
múltiples situaciones, múltiples contextos en los que podemos hacer conexiones. Pues, por ejemplo, la bolsa, ¿no? Pues, y otro ejemplo, pues lo que he dicho antes, el precio del azúcar. Y hacer diferentes conexiones. Cuantos más contextos empleamos, más sólido va a ser el aprendizaje, porque más conexiones vamos a poder hacer incluso cuando ese aprendiente tiene pocos conocimientos para hacer las conexiones. Pero, muy bien, damos oportunidades para movilizar los conocimientos previos. Eso muchas veces significa explícitamente hacer actividades para movilizarlos. No vale con llegar a clase, ¿qué saben sobre esto? Muy bien, ya se lo explico yo. No. Realmente realizar actividades en que movilicen, discutan aquello que saben, aunque pueda parecer una pérdida de tiempo, realmente no lo es, va a ayudar a que lo que venga a continuación, ¿no?, pueda aprenderse mejor. Hemos visto que vale la pena aplicar varios contextos, pero muy bien, cuando yo estoy ante un contexto, ¿hay alguna manera de promover las conexiones? De hacer que los alumnos hagan todas las conexiones posibles que puedan hacer con ese contexto, con ese ejemplo? ¿Qué dirían que puede promover que alguien haga conexiones? Normalmente, una idea que suele surgir es practicar, ¿no? Todos sabemos que para aprender hay que practicar. Ojalá pudiéramos aprender con un solo episodio de aprendizaje, ¿verdad? No hiciera falta varios. Pero todos sabemos que en general necesitamos varias oportunidades. Práctica, repetición. Pues evidentemente que hay que practicar y hay que repetir. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿qué es lo que hay que practicar? Es decir, si se trata de un aprendizaje procedimental, todos tenemos claro que lo que hay que hacer es practicar ese procedimiento, ¿no? Si yo quiero aprender a lanzar a canasta, pues tengo que practicar lanzando a canasta, todos lo tenemos claro. Muy bien. Pero cuando se trata de adquirir un conocimiento, ¿qué es lo que hay que practicar? Exponerse a él, leerlo y releerlo varias veces. ¿Cuántas veces han visto un billete de 10 soles? Me han dicho que es bastante frecuente. Por lo tanto, espero que la hayan visto muchas veces, ¿no? ¿Lo podrían dibujar? Ya no digo que lo hagan bien, me refiero a que me pueden decir los elementos que contiene, dónde están, cómo se distribuyen, etcétera, con precisión. Normalmente no. Normalmente, por muchas veces que lo han visto, no pueden recordarlo con precisión. Y eso que lo han visto muchas veces, ha habido una repetición. Pero es que la repetición, la exposición repetida, no es suficiente. Hace falta algo más. Quizá alguien está pensando, bueno, lo he visto muchas veces, pero nunca me he fijado. ¿Pero a qué se refieren con no me he fijado? ¿Que no le han prestado atención? Sí que le han prestado atención, porque si no hubieran tenido un problema, ¿no?, con el cambio. Lo que ha pasado... Vamos a ver lo que ha pasado de otra manera. Las palabras del experimento del principio, les pido que ahora las recuperen y que las busquen en estas dos listas. Tienen que buscar aquí las palabras, las ven, ¿no? Las llegan a ver. Lo que tienen que hacer es, las palabras de la columna A les ponen una A al lado, las de la B les ponen una B, y cuando terminen de clasificarlas cuentan cuántas tienen de cada, de la A y de la B. Si tienen alguna palabra que no encuentran, es que se la han inventado. Y como les he dicho antes, normalmente muchos de nuestros recuerdos son invenciones. Hay una delgada línea entre recordar e imaginar. ¿Ya están? ¿Lo tienen todos? ¿Les doy medio minuto más? . 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
Venga, vamos a hacerlo a mano alzada. ¿Cuántas personas han recordado más palabras de la columna A? Levanten la mano, por favor, no tengan miedo. Hay algunas personas. ¿Cuántas personas han empatado? También unas cuantas más. ¿Y cuántas personas han recordado más de la columna B? Bueno, parece que aquí ha pasado algo. Como se pueden imaginar, las palabras de la columna A son aquellas en las que les pedí que contaran cuántas vocales tenían mientras las sostenían en su mente. Las de la columna B son las que les pedí que las valoraran del 0 al 10. Y aquí ha pasado algo, porque si no hubiera pasado nada hubiéramos tenido 50-50 aproximadamente y muchos más empates. Pero ha habido algo, una variable, dentro de la multitud de variables que se producen en una situación de aprendizaje. Ha habido una que ha provocado un efecto suficientemente importante, ¿no?, como para que la mayoría haya recordado más palabras de la segunda lista. Por cierto, los que han recordado más de la primera, no se preocupen, ¿eh? No les pasa nada. Seguramente lo hacemos mañana y aparecen ustedes en la columna B. Como digo, hay muchas variables en juego que van a influir en el resultado final y eso hará pues, que estadísticamente alguien, por lo que sea, por el motivo que sea, haya acabado recordando más palabras de la A, pero, ¿no?, como ven aquí, alguna de esas variables ha tenido mucha influencia como para que la mayoría recordemos más de la B. Y no, insisto, no es una variable fija, que nadie se preocupe, ¿eh? Es algo que no tiene ningún problema. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Por qué creen que hemos recordado más palabras de la B? Ahí está. Aquí he tenido dos respuestas que son muy habituales. La respuesta asociada al tema de emociones, como hemos tenido, ¿no?, que pensar en el grado de satisfacción, pues les tengo que decir que en realidad no ha sido eso. No ha sido eso. Realmente, lo que realmente sabemos desde tanto la neurociencia como la psicología cognitiva sobre cómo las emociones influyen en la memoria, en realidad lo que sabemos es que las emociones intensas, las que median por segregación de adrenalina, nos hacen recordar preferentemente los acontecimientos que han sido emotivos. Pero eso afecta a la memoria episódica. Recordamos lo que pasó. No necesariamente, de hecho, no sabemos cómo influye en la memoria semántica. De hecho, parece ser que de hecho dificulta las emociones intensas, dificultan aprendizajes semánticos. Las emociones es importante que sean positivas, por supuesto, no les voy a decir que no, pero el efecto modulador de las emociones en la memoria no ha tenido nada que ver aquí. Bueno, eso espero, que no hayan tenido segregación de adrenalina durante el experimento. Lo que ha pasado es lo que me han comentado por aquí. Fíjense que en la primera lista no han necesitado pensar en el significado de las palabras. Para contar las vocales no necesitaban pensar en el significado. Hombre, espontáneamente algunos lo habrán hecho, pero no hacía falta. La segunda lista, para poder responder a esa pregunta, tenían que pensar en el significado de esas palabras. ¿Y qué es lo que seguramente ha pasado en sus cabezas? Que les han venido ideas con las que conectar, ¿no?, esos conceptos para poder establecer un grado de satisfacción. Es decir, lo que ha pasado es que han puesto en conexión cosas que ya sabían con estas palabras. Porque realmente, cuando pensamos en el significado de aquello que estamos experimentando, es cuando lo vamos a recordar mejor. Aprendemos aquello sobre lo que pensamos en términos de significado. Porque, como les dije al principio, nuestra memoria es muy mala memorizando, en cambio es muy buena recordando significados. ¿Y saben por qué? Porque a nuestra memoria le da igual, la función de nuestra memoria no es recordar el pasado. La función de nuestra memoria es predecir el futuro para poder actuar de una manera más eficaz, más efectiva. Y la única manera de predecir el futuro
es liberarse de los detalles específicos de nuestras experiencias previas y quedarnos solo con un significado que podamos transferir a nuevas situaciones que no son exactamente iguales, pero que tienen un trasfondo igual. Por eso olvidamos. El olvido realmente no es un defecto de nuestra memoria. Es una virtud que tiene, que nos permite precisamente eliminar los detalles específicos de nuestros recuerdos para quedarnos con el significado que es el que nos va a permitir imaginar, porque imaginar es la manera que tenemos de poder predecir el futuro. Así que, bueno, aquí he puesto los resultados de los experimentos originales por si acaso nos fallaba, no falla, pero aquí, ¿no?, también vemos. No hace falta preguntar por el grado de satisfacción, se puede preguntar por, pues por ejemplo, ¿tiene sentido esta palabra en una frase? Eso nos hace pensar en su significado, nos hace que la recordemos mejor. La memoria es el residuo del pensamiento, como dice Daniel Willingham. Y esto, y voy a acabar aquí, tiene que ver con un concepto muy conocido en educación, pero también que es víctima de muchos malentendidos. El concepto de aprendizaje activo. En general, se asocia aprendizaje activo a learning by doing, aprender haciendo, ¿verdad? En general lo asociamos a eso. Pues si van a buscar la literatura científica sobre ciencias cognitivas aplicadas en la educación, van a ver que en realidad no se refiere a eso. Se refiere a aprender pensando, estando activos aquí dentro, tratando de dar significado a las experiencias que estamos teniendo, independientemente si desde fuera estamos haciendo algo visible. Ir al laboratorio, hacer una práctica de laboratorio, ¿es aprendizaje activo? Exacto. De entrada diríamos que sí, pero en realidad la respuesta es depende. Depende. Porque si los alumnos están siguiendo, por ejemplo, un guión de prácticas y van haciendo lo que el guión pone, pero no van pensando en por qué están haciendo lo que están haciendo, ni qué buscan, ni qué conexiones tiene esto con lo que hicieron en clase, sino que incluso pueden estarse permitiendo hablar del partido del otro día mientras lo van haciendo, por mucho que nosotros pasemos por delante de ese laboratorio y los veamos ahí manipulando, no hay aprendizaje activo a no ser que los alumnos estén activos aquí, tratando de dar significado a lo que están haciendo. ¿Leer un libro es aprendizaje activo? Depende. Porque si el lector, cada fragmento que lee, se detiene y empieza a pensar sobre las consecuencias que tiene lo que acaba de leer respecto a cosas que ya sabía, se lo trata de explicar a sí mismo con sus propias palabras, busca ejemplos de su propia cosecha, crea analogías para intentar entenderlo. Entonces ahí hay un aprendizaje activo, aunque no le vemos que esté haciendo nada más que estar mirando un libro. Claro, desde el punto de vista de los maestros, no podemos decir, yo les hago leer cada día un libro, estoy haciendo aprendizaje activo. No podemos hacer eso. Porque claro, el único que sabe si eso está pasando es el alumno. El pensamiento es invisible, no podemos ver. Para que un maestro pueda decir, estoy aplicando metodologías de aprendizaje activo, entonces sí que necesariamente va a tener que aplicar un learning by doing. Los alumnos van a tener que acabar haciendo algo. Pero aquí está la clave, no cualquier cosa. No porque estén haciendo cosas estaremos teniendo aprendizaje activo. Las cosas que tienen que hacer los alumnos son aquellas que les obliguen a pensar, a dar significado a lo que queremos que aprendan, a los objetivos, ¿no?, que nos hemos puesto, y además cosas que nos permitan verlo, que nos permitan, ¿no?, obtener pruebas, evidencias de que ese pensamiento está sucediendo. O sea que al final es cierto, el aprendizaje activo es un learning by doing, pero no vale cualquier doing, ¿no? Tiene que ser siempre asociado a un pensamiento. Y por eso cuando diseñamos una actividad, la llevamos a cabo, una de las cosas que tenemos que estar pensando siempre es en qué van a estar pensando más tiempo mis alumnos cuando hagan esta actividad.
¿Van a estar pensando en lo que yo quiero que aprendan o van a estar pensando en cosas superfluas de la actividad que en realidad no eran lo que quería que aprendieran? ¿Se van a poder permitir estar pensando en cualquier otra cosa mientras hacemos esta actividad? ¿O voy a garantizar, voy a obtener pruebas de que están dándole vueltas a lo que quiero que aprendan? Esa es la idea. Termino con la frase de Herbert Alexander Simon, que decía: el aprendizaje es el producto de lo que el alumno hace y piensa, y solo de lo que el alumno hace y piensa. El profesor solo puede promover el aprendizaje influyendo en lo que el alumno hace y piensa en el aula. Muchas gracias.